Bueno, en el día de hoy vamos a empezar a analizar el trabajo práctico número 9, que en sus primeros ejercicios tratan de la idea de bienes públicos en un contexto de lo que se llama lo de la teoría de clubes, ¿sí? ¿Cuál va a ser la característica? Bueno, que una vez que el individuo pertenezca al club, ¿sí? No se va a poder excluir, una vez que ellos pagan la cuota del club, a los individuos del consumo de ese bien público, pero lo que va a pasar es que la característica que tenían los bienes públicos puros de que no había rivalidad en el consumo, va a estar un poco puesta a prueba en el sentido de que acá va a existir el concepto de lo que se llama congestión de los bienes públicos, ¿sí? Por ende, existe algún tipo de rivalidad. El hecho de que haya más personas dentro del club va a hacer que la utilidad de las personas caiga un poco por el hecho de que no pueden disfrutar tan plenamente del bien público. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 1, ¿sí? Que nos habla precisamente de esto. Nos dice, supone una población de individuos con preferencias idénticas. Si un individuo es socio de un club que provee un nivel G de bien público del club, por ejemplo, tamaño de una pileta, y tiene N socios, ese club obtendrá una utilidad dada por esta expresión que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué nos dice esta expresión donde lo vemos acá abajo? Bueno, nos dice que M es el ingreso monetario, que podemos ver que naturalmente la utilidad depende positivamente del ingreso monetario, ¿sí? Eso tiene lógica y no tiene, digo, nada que comentar que sea nuevo de finanzas públicas, ¿sí? K es una constante, ok. Esto lo vamos a anotar, ¿sí? Y va a ser una de las preguntas que ahora vamos a intentar resolver. Lo vamos a dejar subrayado. Notar que G sobre N representa el cargo por pertenencia al club, de modo que M menos GN es el gasto del individuo en un bien privado cuyo precio es igual a 1. Bien, interpretemos un poco esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que esto que tenemos acá va a ser lo que le van a cobrar a cada persona por pertenecer al club, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos suponiendo? Lo que estamos suponiendo es que básicamente el club en este caso es la pileta. ¿Por qué? Porque si hubiera otros, bienes públicos que se estuvieran proveyendo, probablemente el cargo sería más caro. ¿Y qué es lo que me dice esta expresión? Que todo el cargo de hacer el bien público lo dividen entre todos los socios que tiene el club. Entonces, por el lado del gasto, dado un nivel de G, por el lado de solamente este término, sí, a la persona lo que le convendría es que hubiera más socios. ¿Por qué le convendría que hubiera más socios? Porque a más socios es mayor este término y es menor todo este término, ¿sí? Por ende, más socios significa que le cobran menos por pertenecer al club. Bien, eso por un lado. Después interpretemos esto otro que nos dice M menos G es el gasto del individuo en un bien privado cuyo precio es igual a 1. Bien, esto es pensando, sí, como siempre, que nosotros lo que tenemos es que además de pagar la pertenencia del club, el resto del ingreso esta persona no es que lo deja disponible, sino que para que le rinda efectivamente una utilidad positiva, como supusimos acá, el punto es que la gasta en un bien privado, que le reporta utilidad, ¿sí? En particular, podríamos pensar en un bien compuesto que fueran todos los bienes, y acá, por simplicidad, se establece precio igual a 1 para no complicar el análisis, ¿sí? Porque no es lo que estamos analizando. Bien, ¿qué es lo otro que nos dice esta expresión? Bueno, la utilidad depende positivamente de cuánto bien público se provee en el club, ¿sí? Como lo vemos por esto de logaritmo natural de G. En particular, si ustedes lo piensan, esta función de utilidad, si nosotros la pensáramos como que solamente dependiera del bien privado y del bien público, bueno, depende de forma lineal del bien privado y depende de una forma cuasi lineal del bien público. Pero notar que esta expresión no termina acá, sino que tenemos un último término, lo voy a marcar en otro color para que prestemos especial atención a este término, que es menos n sobre k. Bien, donde k ya nos habían dicho que era una constante, ahora vamos a hablar un poco al respecto, pero vemos que depende negativamente de n esta expresión, ¿sí? Antes habíamos dicho que a mayor n, menos le cobraban, pero ahora vemos que cuanto mayor es n, más va a estar restando este término, ¿sí? Más grande va a ser lo que yo estoy restando por este término. K está fijo, por ende,
Digo, no pensemos un segundo en K. K puede ser 100, 20, lo que sea, ¿sí? Pero K está fijo. ¿Qué es lo que me dice esto? Bueno, a mayor N, este individuo, por este último término, va a estar peor. ¿Por qué? Precisamente porque lo que estamos diciendo es que estamos en un contexto de un bien público provisto en un club, ¿sí? Donde el tamaño del bien público en principio está fijo, ¿sí? O por lo menos el nivel de bien público que se va a decidir va por otro lado. Pensemos en una situación donde la pileta ya se construyó, son dos momentos. En un primer momento se hace la planificación de construir la pileta. Probablemente se prevea qué número de socios va a haber, pero después el número de socios se elige en un segundo momento, ¿sí? Con la pileta ya construida. Entonces, si estamos en ese segundo momento, a las personas, dado el nivel de bien público, bueno, probablemente cuanto más gente haya dentro de la pileta, peor estén. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, la pileta va a estar más congestionada, va a ser más difícil nadar, va a ser más difícil desplazarse dentro de la pileta, etc. Entonces, ahora sí hagamos un poco de énfasis en lo que está aquí abajo, sí, en el término K, donde, ¿qué sería K? Bueno, si ustedes se fijan, cuanto más grande es K, menos resta este término, ¿sí? Por ejemplo, si K es 10, bueno, este término va a tener un determinado peso, pero si K es 1.000.000, va a ser mucho menos importante. Entonces, en algún punto, ¿qué es lo que me está diciendo K? K lo que me está diciendo es en qué tan importante es la congestión para este individuo, ¿sí? Es un parámetro claramente vinculado con la congestión. Ok, pasemos ahora a lo que nos dice el inciso A. El inciso A nos dice, suponiendo que el club desea maximizar la utilidad de cada miembro, hallar el nivel de provisión G y el tamaño N óptimo, suponiendo M igual a 100, K igual a 20. Hallar el nivel de utilidad obtenido por el individuo bajo estos parámetros que representa acá en este problema, ya lo hablamos. Ok, entonces, notar que lo que me está pidiendo acá es elegir a la vez el nivel de G y el nivel de N óptimos. Tengo los dos niveles de decisión, ¿sí? Estamos pensando que todavía la pileta no se construyó y hay que elegir un tamaño óptimo de pileta y una cantidad óptima de miembros, dado que el club sabe que todos los individuos que la componen van a tener una utilidad de esta forma, un ingreso de 100 y ese parámetro de congestión de 20 que ya vimos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Naturalmente lo que hay que hacer es maximizar esta función de utilidad en base a dos variables de decisión, que van a ser G y N. Por ende, para hacerlo, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, calcular las condiciones de primer orden respecto de G y respecto de N e igualar a 0, ¿sí? Naturalmente, si ustedes quieren completar el análisis, lo que deberían hacer es obtener las condiciones de segundo orden y ver que efectivamente estamos ante un máximo. Como en todas las funciones con las que nosotros trabajamos, sabemos que eso se cumple, no lo vamos a hacer para no hacer el video súper extenso, pero como siempre sepan que si quisieran hacer el análisis completo, es algo que deberían tener en cuenta. Bien, entonces saquemos las dos condiciones de primer orden, donde acá lo que tenemos es, lo que voy a marcar en verde, es la primera condición de primer orden, sí, respecto de G, y vamos a marcar en rojo la segunda condición de primer orden respecto de N, ¿sí? Entonces, respecto de G, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si yo derivo, ¿sí?, mi función de utilidad, tengo que, va a estar acá, tengo un término que tiene G, y acá otro término que tiene G. Entonces, del primer término tengo esta derivada, del segundo término tengo esta otra, lo igualo a 0. Notar que yo de acá ya voy a obtener en algún punto una igualdad entre G y N, ¿sí? En particular de esta primera expresión yo obtengo que en el óptimo, de vuelta, solamente de esta primera expresión obtengo que en el óptimo G es igual a N. ¿Y qué obtengo de la segunda expresión? De la segunda expresión yo lo que obtengo es que G sobre N cuadrado es igual a 1 sobre K. Bueno, pongamos esta información, ¿sí? Que N sobre N cuadrado debe ser igual a 1 sobre K en el óptimo. ¿Por qué digo que debe ser igual a 1 sobre K? Bueno, porque lo que estoy suponiendo es que esto lo paso sumando al otro lado, ¿sí? Entonces, como ya dije, acá yo puedo reemplazar por lo que obtuve en la primera expresión y poner N sobre N cuadrado, con lo cual me va a quedar que 1 sobre N debe ser igual a 1 sobre K.
Entonces obtengo una segunda igualdad, ¿sí? ¿Qué me dice? Que en el óptimo n debe ser igual a k, que es precisamente lo que nos dice esta expresión, sí, que tenemos acá debajo, que nos dice que en el óptimo g es igual a n y es igual a k, ¿sí? Donde g y n les ponemos la estrellita que caracteriza el óptimo. ¿E igual a cuánto deben ser? Bueno, igual a 20. ¿Cómo sé que igual a 20? Porque precisamente es el parámetro de congestión que está seteado. K es un parámetro que es externo, que nosotros ya lo sabemos de antemano y no tenemos que hacer ninguna cuenta más para obtener el nivel de G y el nivel de N óptimos. ¿Qué resta hacer de lo que nos pedía el enunciado? Calcular cuál es el nivel de utilidad cuando G y N son óptimos, ¿sí? Entonces, ¿qué calculamos? Bueno, el 100 que ya teníamos, g sobre n, que naturalmente va a dar 1 porque son iguales, más logaritmo natural de g, que ahora es 20, menos n sobre k, que es 1. Entonces tengo 100 menos 1 menos 1, 98, más logaritmo natural de 20. Si hacen esa cuenta, les da una utilidad de este individuo representativo de 100,99. Ok. Entonces, pasemos ahora a lo que nos pide. No, bueno, primero tenemos un análisis gráfico. Déjenme que saque todo esto para poder mostrárselo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esto? Esto lo que nos dice es notar que acá tenemos sobre este eje tenemos el nivel de G, sobre este eje tenemos el nivel de N, y lo que vemos es cómo se vinculan las dos variables con el máximo. Notar que al estar haciendo la maximización en dos ejes, no tenemos algo que es bidimensional, sino que es tridimensional, y quizás por eso se complejiza un poco entender este gráfico, pero básicamente si ustedes hacen las cuentas, encuentran que dado el parámetro de congestión establecido, el máximo se encuentra en 20. Bien, pasemos ahora a lo que nos pide el B. ¿Qué nos dice? Suponer que el tamaño del club está dado en M miembros y que el club elige el nivel de provisión que maximiza la utilidad dado ese número de socios. Resolver el problema con los mismos valores de M y K, pero con un tamaño del club dado para M igual a 30. Hallar la pérdida de utilidad respecto a la obtenida en A e interpretar. Bien. Notar que, como yo antes había dicho, en el inciso A nosotros teníamos dos variables de decisión. El club podía decidir básicamente todo, cuántos socios iba a dejar entrar y qué tamaño de la pileta iba a construir. Bueno, acá suponemos que la pileta todavía no se construyó, pero los socios están dados. Están dados en 30 y por algún motivo no los puede alterar. Entonces, lo que quiere saber es, dado que tiene 30 socios, efectivamente, ¿me va a convenir seguir construyendo esta pileta de tamaño 20 o me va a convenir cambiar el tamaño de la pileta? Bien, veamos qué es lo que sucede. Notar que ahora mi función de utilidad va a estar restringida en cierto punto. ¿Por qué? Porque de vuelta nosotros antes teníamos que n era un parámetro de decisión, así que, perdón, me salió mal la flechita, lo teníamos en este término de por acá y en este término de por acá. Entonces, nosotros ahora se nos saca una variable de decisión y como siempre antes lo que teníamos era un óptimo libre y ahora vamos a tener un óptimo restringido. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que muy probablemente la resolución de este óptimo restringido me vaya a dar un óptimo menor. ¿Qué significa esto? Que la utilidad que voy a obtener en el óptimo va a ser menor. ¿Por qué dije muy probablemente y no dije seguro? Bueno, porque si justamente se diera el caso de que M, que es el nivel que tengo ahora, fuera igual al N estrella que había encontrado antes, bueno, tendría el mismo nivel de utilidad. O quizás existen algunas funciones para las que con un M distinto podría estar con una utilidad igual, ¿sí? Pero no es el caso. Acá tenemos una función que claramente va a tener un único óptimo en ese punto, la función libre, entonces probablemente vaya a tener que, resignar un poco de utilidad por el hecho de que me quite una variable de decisión. Notar que de hecho el enunciado me dice hallar la pérdida de utilidad respecto de la obtenida en A, ¿sí? Con lo cual ya me está avisando que el hecho de tener una variable menos de decisión probablemente haga que los individuos tengan una utilidad menor. Bien, entonces, ¿qué es lo que está hecho en esta expresión de acá? Bueno, lo que tenemos es, en esta expresión, que donde antes tenía la variable de decisión n, ahora se reemplazó por este parámetro m, ¿sí? Ya están los otros dos parámetros, el de M mayúscula que representa el ingreso y el parámetro de congestión K, ya están reemplazados por sus valores, pero ahora tendremos que reemplazar
eventualmente por el nivel de M, pero hagámoslo en un primer momento para un M minúscula genérico y después lo podremos reemplazar, ¿sí? Bueno, ¿qué condición de primer orden voy a obtener yo? Bueno, naturalmente la condición de primer orden relevante en este problema es la condición de primer orden respecto de G, ¿sí? Que acá es la que tenemos sacada. ¿Por qué no tiene sentido hacer una condición de primer orden respecto de N o M? Porque de vuelta ya no es una variable de decisión. El número de individuos en este club está fijo, no es algo que se pueda maximizar, ¿sí? Que no es algo respecto de lo cual estemos maximizando en este momento. Entonces, la condición de primer orden que obtenemos es esta ecuación 1 que tenemos acá, que es respecto de G, no varía respecto de la que teníamos antes, naturalmente, nada más que donde antes teníamos N, que era una variable de decisión, ahora lo reemplazamos por M, que es un parámetro, ¿sí? Y obtenemos que 1 sobre G debe ser igual a 1 sobre M en el óptimo. Ok. Nada nuevo en cuanto al álgebra respecto a lo que teníamos en el inciso anterior. Bien, ¿qué pasa si nosotros reemplazamos? ¿Sí? Nosotros lo que tenemos es que en este club M es igual a 30, con lo cual en el óptimo G va a ser igual a 30. Ok, notar que estamos con un nivel de bien público mayor al del óptimo libre que habíamos encontrado antes. Entonces calculemos la utilidad. Bueno, si ustedes hacen esto, sí calculan la utilidad cuando hay 30 individuos, tenemos 100 menos 1 menos 1,5, ¿sí? Más logaritmo de 30 y les va a dar 100,9, que naturalmente es menor a la utilidad del inciso A que habíamos encontrado. Bueno, ¿por qué se da esto? Bueno, ya lo expliqué medio hasta el cansancio, sí, que tiene que ver con que antes nosotros teníamos dos variables de decisión, era un óptimo libre lo que estábamos calculando, y en particular, dado el parámetro de congestión de estos individuos, era precisamente el óptimo. ¿Por qué en ningún momento hago referencia al ingreso de los individuos? Porque si se fijan en las condiciones de primer orden, al ser una constante, ¿sí? No altera, digo, si el ingreso fuera 100 o si fuera otro, no altera la maximización. Sí va a alterar, obviamente, el nivel de utilidad, pero no va a alterar la maximización que yo estoy sacando. Bien, entonces, veamos esto gráficamente, ¿sí? Yo lo que tengo en la curva azul o más violeta, lo que tenemos es el óptimo libre, ¿sí? Si se fijan en la expresión que tenemos por aquí debajo, esta expresión es la del inciso A, 100 menos G sobre 20, donde 20 se estableció como el N óptimo. Notar que, ¿qué es lo que tengo en los ejes? En el eje de ordenadas yo tengo el nivel de utilidad. En el eje de abscisas tengo el nivel de G. De vuelta, para poderlo hacer en un gráfico bidimensional, tuve que fijar el nivel de N, que es la cantidad de socios, en algún número. En particular, en el inciso A, la teníamos que era igual a 20, con lo cual vemos que si N es igual a 20, ¿cómo es la trayectoria de la utilidad respecto a diferentes niveles de G? Bueno, acá claramente vemos que alrededor del 20 tenemos el óptimo, ¿sí? En un punto por acá. Mientras que, si en cambio tenemos que N es igual a 30, así como tenemos acá debajo, que en particular era en estos socios M que ya estaban determinados, bueno, cambia ¿sí? Mi función de utilidad. En particular, vemos que el óptimo alcanzado en términos de ordenada nunca llega a este nivel de por arriba que teníamos acá, este 100,99, sino que nos tenemos que conformar con un óptimo que en términos de ordenada siempre está por debajo. Lo tenemos por acá, si vamos a marcarlo en verde, naturalmente para un nivel de G igual a M igual a 30, pero por debajo en términos de ordenada, ¿sí? La diferencia en altura de esto va a ser esa pérdida de utilidad que nosotros ya calculamos en el análisis matemático, ¿sí? Va a ser una pérdida que la tenemos más o menos por acá, me quedó quizás un poquito feo, pero para que vean esa distancia en altura, ¿sí? Entonces, vamos a calcularlo un poquito mejor, ahí. Acá vemos claramente cómo en el primer óptimo, ¿sí? Donde la maximización no estaba restringida, no estaba fijado el número de individuos, podemos obtener una cantidad mayor. Ok. Vamos a borrar todos los gráficos y pasar al siguiente inciso.
Nos dice, suponer ahora que el nivel de provisión de bien público está dado en un nivel G minúscula y que el club elige el número de socios que maximiza la utilidad dado ese nivel de provisión. Mismos niveles de M y K y G minúscula igual a 30. Interpretar. Bueno, hay que hallar la utilidad, la pérdida, etcétera, e interpretar. Bueno, acá de vuelta, respecto al inciso A, naturalmente nosotros vamos a estar peor en términos de utilidad. ¿Por qué? Porque de vuelta le sacamos una variable de decisión. Ahora, ¿qué es lo que estamos suponiendo? Bueno, que el club ya está construido, que la pileta ya está construida. Y ahora lo que hay que decidir es cuánta gente dejar pasar. Recordando que, por un lado, a más gente que dejo pasar al club, significa que menos le van a cobrar a cada uno, y eso la gente lo valora positivamente, que le cobren menos, pero por el otro lado, más gente que dejen pasar significa congestión, y eso lo valoran negativamente, y eso está tamizado por el parámetro de congestión K. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿sí? De vuelta, tenemos nuestra función de utilidad, donde nosotros acá ya reemplazamos, donde antes teníamos G mayúscula, por esta G minúscula que está dada. Bien. Ojo con esta condición de primer orden, ¿sí? La condición de primer orden, la ecuación 1 que nosotros ya teníamos, no es algo que nosotros ahora vayamos a calcular. ¿Por qué? Porque G ya está determinado, no es algo que yo voy a obtener, ¿sí? La utilidad, ¿cuál va a ser la condición de primer orden que yo acá sí tengo que calcular? Esta segunda que yo tengo acá abajo, donde me dice la derivada de la utilidad dado G minúscula respecto de la cantidad de socios, ¿sí? Si se fijan, es muy similar a la condición de primer orden respecto de n que habíamos obtenido en el primer inciso, g sobre n cuadrado menos 1 sobre 20, donde 20 era el parámetro de congestión, ¿sí? Acá ya está hecho el reemplazo tanto del parámetro de congestión como del ingreso. Ok, esto lo igualamos a G0. ¿Y qué nos queda? Que en el óptimo n debe ser 20 por g a la 1 medio, ¿sí? O raíz cuadrada de 20 por g. Bien. Entonces, reemplazamos acá g por lo que debe ser, ¿sí? Y si hacen esa cuenta de reemplazarlo por 30, les va a quedar que en el óptimo n es igual a 600 a la 1 medio, que es 24,49. Notar que no me dio lo que debería darme si yo hiciera la condición de primer orden respecto a g, que era que n y g sean iguales, ¿sí? Bien, acá hay algo que está entre paréntesis que es súper importante, que acá me dice 24,49, no me tengo que preocupar porque sean 24 socios o 25 socios, ¿sí? En particular vamos a suponer que 24,49 es un número válido para los socios. ¿Por qué? Porque eventualmente podríamos decir que la unidad en la que estamos midiendo los socios no es que un n igual a un socio. Podría ser que un n significa 100 socios o cualquier unidad de medida o horas del uso de los socios del club, etcétera, ¿sí? No tenemos que preocuparnos por eso, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que quizás a veces en algunos ejercicios ustedes se preocupan por eso y me ponen 24,49 igual 24. No, acá el óptimo se da en 24,49, ¿sí? Que no es 24 ni tampoco es 25. Eventualmente, si en algún ejercicio se requiere que sea un número entero, se lo va a especificar en el enunciado. Si no está especificado, ustedes suponen esto, ¿sí? Que existe alguna opción, como yo les decía, que n no significa exactamente un individuo, sino que signifique alguna otra cosa. Bien. Nos dice, bueno, naturalmente sí, si g fuera igual a 20, llegaríamos al n estrella, como también pasaba en el inciso B, que si m fuera 20, también llegaríamos al g estrella, pero no es lo que sucede acá. Calculemos la utilidad, ¿sí? Si ustedes lo hacen, les va a dar 100,95. Notar que estamos más cerca respecto del inciso B de la utilidad del óptimo, pero sigue habiendo una pérdida de bienestar. ¿Por qué? De vuelta, porque estamos calculando un óptimo restringido, porque le estamos sacando a este individuo, a este club, una variable de decisión que tiene que ver con que la pileta ya está construida, mientras que en el inciso A estábamos suponiendo que ambas opciones estaban disponibles. Bien, volvamos al análisis gráfico. ¿Qué es lo que tenemos? De vuelta, la línea violeta lo que nos dice es, bueno, cuando yo tengo el nivel
G en el óptimo. Notar que de vuelta, para poder hacer el análisis bidimensional, tenemos que fijar G en algún valor. En particular, en lo que tenemos arriba, en la expresión de arriba, va a estar fijado en el nivel óptimo, en el que tenemos abajo está fijado en el nivel del C, ¿sí? Entonces, notar de vuelta que si yo tengo el nivel óptimo, voy a llegar a un óptimo libre que va a tener un nivel de utilidad por acá arriba, así muy cercano al 101, de vuelta si se acuerdan a 100,99, y para un nivel de G que está por acá, en el 20, ¿sí? Mientras que si yo tengo para un nivel de N de vuelta en el 20, recuerden que eje de ordenadas, utilidad, eje de abscisas es ahora N mi variable, no es más G como teníamos en el gráfico del inciso B. ¿Por qué? Porque ahora N va a ser mi variable de decisión. ¿Qué es lo que sucede, en cambio, en la expresión correspondiente a lo que es el inciso C? Bueno, lo que va a suceder es que si ustedes buscan el óptimo, sí, el máximo lo encuentran en un punto como acá arriba. Y si hacemos el cálculo de la utilidad para ese punto, vemos que estamos naturalmente abajo, ¿sí? Y va a haber una pérdida de utilidad respecto al óptimo. Ok. Bueno, una cosa que yo les había dicho que era la importancia de calcular las condiciones de segundo orden. Bueno, acá vemos que claramente estamos en un máximo, sí, por lo menos respecto a la variable n, habría que hacer lo propio con la variable g, que es muy similar a lo que hicimos en el inciso b, para el caso en el que tienen el óptimo libre, y vemos naturalmente sí que estamos en un máximo al graficar. De vuelta, igual siempre bienvenidos si quieren hacer los cálculos de cómo se hacen bien las condiciones de segundo orden como aprendieron en matemáticas. Con esto entonces finaliza lo que les pedía el ejercicio número 1 del práctico 9.